Buenos días, bienvenidos a este programa Descifrando la Verdad. Hoy, 1 de julio de 2025, programa desde la radio comunitaria Ondas del Cercado, 94.5. Este programa súper especial que nos acompaña Líder como director técnico, Frankie también en los controles. Y tenemos invitado especial hoy en este programa a Leobardo Acurero, doctor en ecología, que creo que es el primero que está en el estado Lara como doctor en ecología, donde vamos a expandir los conocimientos sobre el área ecológica ambiental. Una amplia experiencia. Leobardo fue diputado de la Asamblea Nacional, estuvo en comisiones, tiene una alta trayectoria en el tema ambiental y hoy pues nos va a explicar qué es lo que está ocurriendo en el mundo, porque tenemos que irnos a la coyuntura internacional ambiental de qué es lo que está pasando con el clima. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Leobardo para que empecemos pues este programa súper importante, hoy grabado, donde vamos a estar en televisión digital. Esa es otra novedad de este programa y va a estar exactamente, lo vamos a transmitir a nivel nacional y por qué no internacional. Bienvenido, Leobardo, a esta tu casa, Ondas del Cercado. Muchísimas gracias, Gustavo. Realmente me siento muy motivado al participar de un esfuerzo tan colectivo, tan maravilloso como es la red comunitaria de medios que están trabajando aquí en el estado Lara. Parece que tienen un gran trabajo y los felicito. La preocupación por el tema ecológico me parece vital porque los aspectos, digamos, ecológicos que incluyen el tema climático nos deben tener claramente que, aunque tengamos un territorio de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, que incluye por supuesto nuestro Esequibo, la selva tropical del Esequibo, evidentemente podemos decir claramente, digamos, de que el clima es algo que viene siempre externamente, fuera del territorio. No es una cuestión que nosotros la podamos dominar dentro del territorio, del espacio territorial venezolano. Esto viene de afuera. Las masas de aire no ven fronteras, tampoco la lluvia, tampoco los movimientos de las aves, o sea, las migraciones. O sea, todo esto en realidad lo inventó el hombre, lo que podemos llamar la frontera, pero evidentemente la Tierra es una sola y el tema climático es un tema que nos atañe a todos porque tiene que ver, digamos, con una irregularidad que se ha presentado fuertemente en algunos años para acá. Nosotros comenzamos la época industrial con el consumo de combustibles fósiles. Claro, ese combustible fósil primero fue el carbón, que se parecía mucho al primero, que eso fue la madera, pero el combustible fósil principal fue el carbón posteriormente y después comenzó a usarse el petróleo y el gas natural. Los 3 combustibles son los que mueven la maquinaria industrialista planetaria. Ya todo el mundo sabe porque ese es el único mecanismo para producir. Pero cuando eso comenzó, había una condición en el planeta de una atmósfera que tenía mucho menos dióxido de carbono, que es un gas que permite la captura de calor. A veces el pico de la gente facilito, como es el efecto invernadero. Tú estás en un vehículo y cierras los vidrios, claro, no tiene nada de papel ahumado, y pasa la luz solar a través del vidrio porque es una longitud de onda corta, que es un paquete de radiaciones de esa longitud, pero todo de onda corta, y pasa como luz solar para dentro del vehículo. Cuando choca con las cosas que están dentro del vehículo, empiezan a rebotar, y los colores, digamos, amarillos, rebotan, absorben todos los colores menos el amarillo que refleja, y así se va creando una condición que pasa a infrarrojo, que es una longitud de onda mucho más larga. O sea que prácticamente en realidad el calor que entra como luz se convierte en calor y no puede pasar el vidrio, se va calentando el carro y tú tienes el vidrio cerrado al mediodía y no aguantas, a raticos tienes que salir y abrir la puerta. Por eso se llama efecto de invernadero, que captura calor y no tiene esa capacidad de salir prácticamente el calor hacia el espacio y se va concentrando. Bueno, esto fue preocupación hace muchos años, comenzó realmente hace más de 30 años. La Conferencia Mundial del Clima prácticamente en realidad no existían hasta que llegó la COP92. El Encuentro Mundial de la Tierra fue en el año 72, luego 20 años después fue en Brasil. Y en Brasil fue donde se llevaron a cabo los convenios internacionales más importantes, que es el de biodiversidad y el de cambio climático. Y el de cambio climático inició un proceso que prácticamente comienza en el 2000, más o menos 15, donde se plantea fuertemente cambios fundamentales, pero ya para el 2010, del 2000 anterior, 2005, ya había un planteamiento, digamos, con el convenio que se estaba organizando, que era el convenio de Kioto. El convenio de Kioto en Japón.
Y se planteaba que no podía aumentar esa temperatura sino hasta ciertos grados de temperatura, porque de ahí en adelante la temperatura del aire podía originar grandes desastres y problemas climáticos graves. Luego vino el convenio de París, que fue prácticamente en la ciudad de París, en Francia, y ese convenio fue más preciso con respecto al tema del 1.5 grados por encima, me refiero a 1.5 grados de temperatura, que aumente la temperatura del aire, de la atmósfera, con respecto a los valores que tenía cuando comenzaron a usar los combustibles fósiles, o sea, lo que llaman las temperaturas preindustriales. Y es la industria lo que empezó, digamos, a utilizar grandes volúmenes de los combustibles fósiles. Y un combustible fósil, bueno, alguna vez fue árbol, alguna vez fue un dinosaurio, alguna vez fue fitoplancton. Y toda esa materia orgánica fue sepultada por la madre tierra en capas inferiores dentro de lo que significa capas geológicas de la tierra, y ahora la estamos sacando, desenterrando y quemándola, devolviendo ese CO2 que alguna vez estuvo en el aire y que fue por fotosíntesis llevado hacia una materia orgánica. Hoy lo estamos liberando. Entonces el CO2 ha ido incrementándose, lo que había 127 partes por millón, que son 127 miligramos de dióxido de carbono por litro de aire. Pero hoy eso aumentó y está en casi 4 veces el valor. Casi 4 veces el valor. ¿Y por qué? Por el incremento y uso de CO2 del combustible fósil, que origina un incremento de CO2 en la atmósfera. Ese es el punto. El efecto invernadero es que se está pasando, que estamos metiéndonos en el carro con los vidrios cerrados, es lo que quiero decir. Y el aumento de temperatura va a llegar a ser insoportable. Pero cómo se manifiesta en el clima, eso lo vamos a ver ahorita. Lo importante en este momento es demostrar que el año pasado, 2024, todos los pronósticos que venían desde la Convención de París, el acuerdo entre todos los países del mundo, porque el primero, que fue el de Kioto, feneció o no sirvió para nada, porque los países prácticamente industrializados no le importó y no tomaron en cuenta esos llamados. Entonces tuvo que venir el convenio de París. Pero después de esto, supuestamente que se iba a incrementar un poco más la presión sobre los países para que redujesen los usos de combustible fósil, pero eso no ocurrió. Entonces, ¿qué pasa entonces? Que se ha ido incrementando cada vez más y más y más la cantidad de CO2 en la atmósfera. ¿Qué pasa entonces en el último convenio, que fue el de París? Y en estos 10 años se cumplen otros 10 años de convenio y llegamos al 2025. Y está el cumpleaños número 10 años, que posiblemente ya no tenemos ninguna temperatura que hablar, porque ya llegamos al límite que se esperaba que llegara para el 2032 o el 2050. Pero llegó antes, llegó el año pasado. Entonces ahí está el problema. Tenemos entonces una temperatura muy alta, por encima de 1.5 grados. Y los grandes científicos, sobre todo el panel intergubernamental de cambio climático, que llaman el IPCC, tienen una de las principales, una científica de alto calibre, llamada Mason Modatel. Y esta persona dijo claramente que décimas de grado por encima de esa cifra, Gustavo, podíamos originar catástrofes sin precedentes. No estábamos esperando lo que está pasando ahora. Entonces el momento actual es que el año pasado llegamos a esa temperatura, eso lo dijo la Organización Mundial Meteorológica, con sede en Suiza, y planteó claramente que pasamos el límite. ¿Y ahora qué es lo que viene ahora entonces? Entonces esa es la realidad de lo que nos atañe. Y esto sin tomar en cuenta la amenaza nuclear que hay de parte de Estados Unidos, encendiendo el mundo y llevando el mundo a una catástrofe también nuclear, energía atómica. Yo siempre he dicho que el sistema industrialista, tal y cual como se ha llevado, que termina en el capitalismo como tal, está trabajando todos los días en construir armas más peligrosas. Los gastos en armas son increíbles. No hay un gasto más alto en la humanidad que los gastos de armamentos. Y prácticamente en realidad el mundo entero va a una destrucción. Entonces, ¿qué es la humanidad? Nos dijeron que era el Homo sapiens sapiens, el hombre que piensa. Homo sapiens sapiens, el otro era el neandertal, el Homo sapiens neandertalis. Hoy en día nosotros, el Homo sapiens sapiens, nos estamos prácticamente matando. Que cada día que aumenta que usamos los combustibles sin buscar una alternativa realmente diferente, prácticamente estamos acabando con el planeta. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita rápidamente con estas láminas que están acá, les van a ser muy interesantes para explicar el asunto. Pertenezco al Centro de Investigación en Evolución Ecológica CINECO. Y estamos viendo entonces que hay una amenaza climática y la estamos contando ahorita como sobre el territorio venezolano. No vamos a referir a otro país sino a Venezuela, porque ese es nuestro país y el país que queremos que la población entera entienda por qué tenemos una amenaza climática. Pero la perspectiva, o sea, la forma en que vamos a ver el problema, lo vamos a analizar a través de los modelos bioclimáticos. ¿Qué es un modelo bioclimático? Algo que establece la relación de la vida con el clima. Y es que la gente no sabe que hasta el oxígeno que nosotros tenemos en la atmósfera
que ocupa el 21% de su contenido. Su concentración en la atmósfera es 21%. Prácticamente en realidad lo sacaron fue los seres vivos. Eso no estaba en el planeta. Están cianobacterias, bacterias verticuladas, pues, y después parte del plancton. Fue lo que originó toda esa enorme cantidad de oxígeno que tenemos disponible los seres humanos para vivir. Si no, si hubiéramos llegado muchos años atrás, de 3.700 millones de años, no podríamos respirar. Vamos a seguir entonces para que veamos las gráficas ahí. Es la influencia de la selva tropical sudamericana, porque esos son modelos bioclimáticos, lo que toman en cuenta las masas boscosas, los bosques tropicales húmedos. Y por supuesto la destrucción acelerada de esa selva, los impactos que puede causar históricamente que ya hemos vivido. Y por supuesto, ¿qué propuesta podemos tomar para resolver un gran problema que amenaza la vida del pueblo venezolano? Mire, nosotros estamos viviendo en la zona más cálida del mundo. Gustavo, esa es la zona donde el sol cae de manera perpendicular sus rayos solares, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, y ahí está Venezuela, está casi cerquita del Ecuador, por supuesto. Estamos posiblemente, digamos, de 0 grados a 2 a 4. Entonces, ¿qué pasa entonces? Que ahí estamos en la zona más cálida del mundo, donde realmente se concentra la mayor cantidad de calor del planeta. Digamos. Es interesante darnos cuenta de que ese viaje entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, lo que se llaman los rayos perpendiculares, prácticamente en realidad se hace todo el año, todo el año. Entonces aquí estamos viendo que el movimiento de traslación alrededor del Sol origina que como va inclinado sobre su eclíptica, 62 grados sobre la eclíptica, prácticamente en realidad podemos ver un desplazamiento de la perpendicularidad de los rayos viajando todo el año de norte a sur, sur a norte. Eso es lo que llaman un fenómeno que origina lo que llaman el ecuador térmico. Cuando esos rayos están aquí perpendiculares en Venezuela, o sea, estoy hablando en Venezuela, en el territorio venezolano, entonces en ese momento es la zona más cálida del mundo. Y las masas de aire del norte, digamos, ahí está ese desplazamiento que yo decía. A veces está hacia el norte de los rayos solares de manera perpendicular y a veces están hacia el sur. Me refiero, los dos extremos del clima. En Venezuela no hay 4 estaciones, sino solamente 2 estaciones pluviométricas, o sea que depende de la lluvia. O llueve o no llueve. Sigamos. Ahí están prácticamente, eso es los rayos perpendiculares hacia el sur, y precisamente llegamos a ese periodo de enero, que es lo que prácticamente nos tenemos como la época seca, pues. Pero allá es invierno en el norte. Y de otro lado tenemos prácticamente en realidad los rayos perpendiculares hacia el norte, y entonces ahí tenemos el periodo, digamos, de verano, ¿entienden? Cuando aquí hay lluvia también. Entonces eso tenemos que verlo como una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que los vientos del norte y los vientos del sur llegan y se encuentran en el territorio venezolano, cuando tenemos lo que llaman aquí una zona de alto calor, que es ese ecuador térmico, pues. Y en ese momento prácticamente podemos decir, digamos, que al encontrarse la masa de aire aquí, forman una zona donde convergen esas dos masas de aire y está entre los trópicos, eso se llama zona de convergencia intertropical. Y muchos cuando escuchan por ahí, se activó la zona de convergencia intertropical, eso es lo que está diciendo. Que en este momento esa zona está en Venezuela y envían los vientos alisios del norte, vienen los vientos alisios del sur, se encuentran frente a frente y avanzan hacia arriba en un desplazamiento convectivo que origina que descargue toda la humedad que traen tanto la masa del norte como la masa del sur. Por lo tanto, esas son las lluvias convectivas. O sea, que eso no es de onda tropical, no, bueno, estamos hablando de algo tan sencillo como algo que son los conocimientos que mantienen y clarifican cómo es el clima en la región tropical o en la zona templada. ¿Vale? Ahí se ve, mire, la masa de aire del norte y del sur. ¿Dónde se carga la masa de aire del norte? Ahí se ve clarito, en el mar Caribe, un espejo de agua que está ahí. Y al sur, ¿dónde está el mar? Que yo sepa, en el sur no hay mar. Entonces, ¿dónde se carga? Esa es una muy buena pregunta. Lo cierto es que cuando se unen esas dos masas de aire, la componente vectorial va hacia el noroeste, ahí está clarito, y ese es el desplazamiento de las masas de aire, es hacia el noroeste, o sea, hacia el norte y hacia el oeste. Sigamos. Bueno, ahí está la zona de convergencia intertropical, eso que ustedes ven ahí amarillo, rojo, azul, eso son lluvias, eso es porque eso es infrarrojo. ¿Por qué? Porque cuando llueve se suelta la energía calórica en la parte superior de la troposfera y el satélite la ve y le pone un color. Mientras más lluvia es, más calor es blanco y rojo. Cuando es más o menos entonces azul, verde, así, entonces va cambiando. Esas son tonalidades que indican claramente que está precipitando, que está lloviendo en Venezuela, pero a lo largo de esa franja. Fíjense que se llama la zona de convergencia intertropical. Sigamos. Miren, vamos a referirnos a lo que pasó rapidito hace poquitico, en Apartadero. ¿Qué es Apartadero? Un lugar que encuentran los paros, que todo el mundo va para allá porque es un lugar muy hermoso, por cierto. Y todos vamos para allá siempre, lo conocemos y admiramos esa zona.
Bueno, en esa zona de ahí de Apartadero y gran parte del páramo pasó algo en estos días, que fue la tragedia de los Andes. ¿Ya? Ahí se ven, yo creo que ustedes ven estas imágenes. Estas imágenes es ahorita, 30 de junio. Fíjense cómo esa masa de precipitaciones. Miren cómo va, en qué sentido va. Digamos la siguiente imagen, la otra, va hacia el noroeste. Eso lo agarré yo ayer 30, ¿no? Lo que yo sé con esto, digamos, es que las masas de aire, producto de los vectores, se desplaza hacia el noroeste. Así llegó la masa de aire que llegó para los páramos andinos, venía del sur. Esa masa de aire de esa que está ahí, miren la gran cantidad de humedad que trae. Y mira para dónde va, para el norte y para el oeste, hasta llegar prácticamente a las zonas más altas de los Andes. Pero ¿qué pasa? Se metió por un hueco que tiene las montañas, de lo que han ido para Mérida. Saben que hay una vía que viene por todo lo que es por Barinita. Aquí está Barinita, mira, está Barinita allá. Barinita es la población que está ahí. Y por ahí tú te metes y llegas hasta arriba, incluso hasta Apartadero. Lo que quiero decir con esto es que esta es una zona que se llama Abra a nivel geográfico. Es una zona básicamente de bajo nivel, es como una apertura realmente en las montañas, y por ahí entró la masa de aire cargada de humedad rumbo hacia esa zona. Fíjense que todo lo que es la masa de agua que rodean a Venezuela están al norte, el Caribe, hacia el este está el Atlántico y el otro del Pacífico, que está prácticamente al oeste. O sea, están hipercalientes. La zona, los mares tropicales y los mares en su general, incluso digamos del Mediterráneo, hasta incluso los océanos, todos se están calentando, Gustavo, y la temperatura está pasando ya a los 21 grados, cosa que es excepcional. Según el IPCC, parece que todo el calor que se ha sostenido producto del efecto invernadero, o sea, el incremento de dióxido de carbono, lo absorbido son los océanos. O sea, nos ha salvado de que no se quede en el aire, sino que pasa a los océanos. Pero también los océanos también absorben dióxido de carbono, que es el componente primordial del efecto invernadero. O sea, es como el gran héroe de la película. Y recuerden que los océanos y mares ocupan 70% de la superficie terrestre. Entonces, ¿qué pasó? Miren, pasó la masa de aire. Ahí viene, cuando yo pongo una nube ahí, porque viene con cargada de humedad. Fíjate cómo subió hasta arriba. Pero cuando pasa arriba y va pasando por piso climático cada vez más alto, por supuesto, con menos temperatura, porque ahí la atmósfera es menos densa y por lo tanto tiene menor cantidad de calor, y por lo tanto esas zonas son más frías, hasta llegar a la parte más alta, que estaría por encima digamos, de esos valores tan altos de altitud. Por ejemplo, ¿cuántos metros? Apartadero está en 3.500 metros. Y ahí llegó bastante agua, pero la parte que más llovió es la parte que está encima de Apartadero. O sea, hacia la parte más alta, 4.000 metros. 4.000 metros. Por ejemplo, el Pico del Águila está a 4.118. Entonces, ¿cómo que ahí cae un palo de agua tan fuerte? Porque esa es una zona paramera, que es una zona también xerófita, o sea, seca. Ahí no llueve. Ya hay las masas de aire que van subiendo esa montaña antes de que haga toda la humedad. ¿Y cómo que llegó ahí entonces? Eso significa en realidad que ahí hubo algo raro. Entonces, vamos a analizar porque ya esa... Qué raro, ¿qué pasó? Exacto. Debería haber llovido mucho antes, toda esa carga completa, y se perdería el calor. Lo veríamos desde el mar satelital tranquilamente. Ahí llovió, pero de ahí para arriba sigue la masa de aire. Se llama Marinita. Hasta esta zona debería llover. O bueno, un poquito más alta también, hasta los 1.500 metros, pero llegar a 3.000, 4.000, ya 3.000, 4.000 metros, eso ya es una lluvia excepcional, no tanto por la cantidad que cayó, sino dónde cayó. Digamos. Miren el calor, esa es la gráfica del calor, la temperatura de los mares y océanos en el año 2024. Increíblemente caliente, fue el año más cálido que hemos tenido en todos los registros hasta ahora. Y en ese año 24 fue que se superó el 1.5 grados centígrados que están hablando los científicos, y pasó a 1.55. Y eso no lo dijo cualquiera, lo dijo una nación muy seria, la Organización Meteorológica Mundial. Sigamos. Fíjense, ahí está la cifra, ahí está la cifra. Y después pasó 1.5. La temperatura atmosférica entonces llegó al tope que se tenía por 30 años de discusión. 30 años discutiendo, miren, señores, no consuman más combustible, dejen eso. Para la deforestación, porque también la deforestación causa emisión de CO2. Para mantener ese 1.5. Para mantener ese 1.5. Y eso siguió, hasta que llegó, en vez de llegar al año 2032 y llegar en el año 2050, llegó antes. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Producto de la irresponsabilidad, no tanta gente. Yo le pongo 5 países que son los que producen más de la mitad de las emisiones, Gustavo. Más de la mitad de las emisiones de CO2.
¿Quiénes serían esos países? Bueno, por lógica los conocemos siempre de super desarrollados, Estados Unidos, China, Rusia en parte también, Europa, pero vamos a hablar de dos países que sin ser los más desarrollados, o si son desarrollados, gastan combustible, pero también emiten por otra vía, la deforestación. Y aquí tenemos a Brasil y tenemos a Indonesia. Los dos países que están acabando con las selvas más grandes. Uno en Sudamérica. Uno en Sudamérica y uno en Oriente, claro. Y el Sudamérica lo tenemos aquí cerquitica. Y ese que más influencia a Venezuela desde el punto de vista climático y para allá vamos. Eso es lo que vamos a hablar ahorita. Sigamos. Ahí está la zona de convergencia intertropical. Esa es una zona al sur. ¿Por qué? Porque ella se mueve del sur al norte y norte a sur, a través de una cosa llamada celda de Hartley. Yo no voy a profundizar mucho en eso, pero fíjense bien. Ahí está lloviendo hacia el sur y hacia el norte no está lloviendo. O sea que cuando hay lluvia en la Amazonia, allá abajo, bueno, aquí hay sequía. Y cuando aquí hay lluvia, allá hay sequía. Es una cosa así. Ahí está, miren, en enero, febrero, no está lloviendo en Venezuela. Sigamos. Ahí está subiendo la masa de aire, sigamos. Y esto ya cuando llueve ya, pero fíjense la época, ya abril. Principio de abril, principio de mayo comienzan las lluvias en Venezuela, sigamos. Entonces las lluvias son realmente factores fundamentales. La vida depende del agua que llueve. Es el agua que carga las cuencas, es el agua que produce el agua para los ríos. Eso es primordial, sigamos. Entonces, ¿cómo influencia una selva tropical la lluvia? Cuando yo le dije que al sur no había ningún mar, sí hay un mar, Gustavo, el mar verde del Amazonas. ¿Por qué el Amazonas? Vamos para allá. Ahí está, mire, hacia el sur queda nada más y nada menos que el bosque nuestro, todo el estado de Bolívar y Amazonas. Fíjense que viene la parte verde oscura. Sigamos. Fíjense donde más llueve, es hacia el sur. Es hacia el sur, miren. ¿Por qué hacia el sur? Porque ahí están las selvas tropicales. ¿Por qué será eso? ¿Ok? Si llueve más ahí que en cualquier lado, sigamos. Bueno, miren los niveles de precipitación, son los más altos del país. Eso que está ahí es la selva amazónica. Claro, le pusieron en rojo porque eso es un contraste, pero la selva amazónica es el rojo y el verde no es selva. Eso es un contraste que tenía antes las imágenes viejas, porque la pongo así porque así estaba la selva antes. La masa de aire atraviesa la selva antes de llegar a la zona donde se encuentra con el alicio del nordeste, esa zona blanca que se llama la zona de convergencia intertropical. Cuando esa masa, y aquí está hacia el sur, o sea, en pocas palabras, cuando está hacia el sur no hay lluvia, y cuando está hacia el norte, vuelve para atrás, es prácticamente la lluvia en Venezuela, y venimos atravesando la selva. Entonces, ¿qué está? ¿Se está cargando de la masa de alicio del sur de la selva? Sí, sí está cargando. ¿Y está cargando por qué? Vamos allá. Miren, eso que está ahí es una selva con una enorme cantidad de nubes. Una nubosidad, se pone todo así como bastante cargado de vapor de agua. Bueno, ahí el vapor de agua es altísimo. Esas son fotografías satelitales donde se ve encima de la selva puro copito así como si fuera de nubes. Eso que está ahí es producto de un fenómeno climático muy importante en la selva que se llama evapotranspiración. Ahí ven cómo llueve. ¿Por qué? Porque cae una lluvia aquí que viene producto de una evapotranspiración local, pero después viene una masa de aire que sigue más adelante, porque aquí condensa, luego sigue más para allá, luego se vuelve a cargar, luego sigue lloviendo. O sea, en pocas palabras, un ciclo de lluvia que agarra toda la selva, y esos valores son muy altos. ¿Cuánto produce por cada metro cuadrado encima del dosel de los bosques, que es el techo de la selva? 7 pipas y media de agua. 7 pipas y media de agua por cada metro cuadrado. ¿Y cuánto tiene un hectárea? No son 10.000 metros cuadrados. ¿Y cuánto tiene esa selva de tamaño? ¿Y cuánto tiempo el plazo? No, estamos hablando, digamos, de que eso lo produce en el año, pero estamos hablando porque cuando dice milímetros al año, milímetros, así se miden las precipitaciones. Lo que sí que esa cantidad de agua se suma realmente como decir, la parte que evapora, pero la parte que evapora se une a otra que viene llegando y entonces empieza a subir el viento cargado de humedad desde ese lugar hasta Venezuela. Eso es algo increíble. Ahí se produce nada. Ahí se produce, es que esa evaporación es más alta que los océanos, que menos de 1000. Los océanos evaporan menos de 1000. En cambio en la selva no, se evapotranspira 1700. Sí, 1700. 4 pipas y media de agua. Son 200 litros, claro. O sea que, y aquí tenemos nada más ni menos que la cuenca del río Caura. El río Caura en Bolívar. Nosotros tuvimos una dura lucha para hacer que fuese parque nacional. Todos los bosques del sur de Venezuela, que están ahorita incluso como reservas forestales, muchos de ellos, son bosques que no hay que tocarlos, porque mira lo que produce de agua. Sigamos. Mira ahí, mira, estamos hablando de 112.500 millones de metros cúbicos de agua nada más en la selva del
que protegimos. ¿Y por dónde va esa agua? Pasa el río Orinoco y llega a los llanos. ¿Y qué hace el agua en los llanos? Si no llueve, no hay comida. 5 rubros de alimentación dependen del ciclo de lluvia, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que esa selva es importante para producir la lluvia. O sea que según las investigaciones de las personas más preparadas, que hicieron bastante estudio, no voy a decirlo con especificidad, pero llegaron a la conclusión que el 50% de la lluvia que cae en la propia selva dependen del bosque. Depende de la selva. O sea que el día que cae en la selva no llueve la mitad. Y empieza a reducirse la cantidad de humedad que puede venir para el norte, donde estamos nosotros. Lo cierto es que las investigaciones de esas personas fueron tan importantes que Estados Unidos, muy asustado, empezó a investigar y hizo simulaciones por computadora. Pero hicieron muchas simulaciones. Yo trabajé con el profesor Rigoberto Andrés en ese tipo de la Universidad de los Andes. Ya murió lamentablemente, pero un geógrafo muy experto en la parte climática. Y llegamos a la conclusión de, como decían ellos, que lo único que iban a sufrir a consecuencia eran las regiones colindantes a la selva. ¿Y qué era la región colindante a la selva? Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, o sea, todo lo de la OCA, todo lo que está en el Tratado de Cooperación Amazónica. Nos mandaban era deforestar la selva. Eso es lo que pensé la orden que venía de Brasil. Cuando estaba la OCA en su viejo tiempo, nosotros estábamos planteándonos fuertemente que hay que ahora cambiar la cosa porque ya hay conocimiento, información, criterio para plantearse ya la protección de la selva como una urgencia. ¿Sí? Ahí está, vuelvo a repetir, lo que está más allá se unen ahí en Venezuela, la del norte se carga al norte. Fíjense nada más la lluvia a nivel mundial. Fíjense toda la zona, digamos, azul oscuro que está ahí, que era de más alta precipitación, el azul y el verde. Las dos prácticamente son zonas de alta precipitación. Y ahí está Venezuela por ahí, una parte. Lo que quiero decir con esto es que somos privilegiados. Por algo tenemos el tercer río de mayor caudal del mundo. Y es una cuenca chiquitica, de 1 millón de kilómetros cuadrados. ¿Sigamos? Fíjense, ahí está Venezuela y está Etiopía. Esto es algo que decir, porque también hablamos de enorme cantidad de lluvia, pero también puede ser una sequía. El año pasado, fue el año seco, no llovió. En mi casa hay una quebrada que nosotros tenemos mucho y prácticamente en realidad nunca pasó nada, o sea, nunca subió nada porque nunca llovió, no llovió en todo el año. Este es un paralelo entre Etiopía y Venezuela. Fíjense cómo va la línea raya hasta Etiopía. ¿Qué es Etiopía? ¿Se acuerdan de Etiopía? ¿Se acuerdan de unas canciones que sacaron ahí los norteamericanos para llevarle comida a esa gente? Que decían We are the world, we are the children. Pero esa canción que venía a recoger dinero para poder ayudar a la hambruna que había ahí, es porque aquí dejó de llover. ¿Por qué dejó de llover? Porque ellos tienen sigamos aquí la que sigue. Las selvas tropicales húmedas de Venezuela y que se encuentran como parte de las selvas tropicales sudamericanas, prácticamente envían grandes cantidades de agua a esa zona que es la línea roja que está ahí. Por lo tanto, gran parte de la precipitación que nosotros recibimos, la recibimos porque tenemos al sur de esa selva. Si la selva se acaba, yo conocía a un experto biólogo que hizo un estudio paleoclimático y realmente él explicó claramente que toda Venezuela era un gran desierto cuando esa selva no existía. Así es. No médanos. Sí, eran médanos, los llanos eran médanos. Es más, todavía hay unos llanos que uno va para allá y lo consigue. Ahí está África. Miren, dónde está la selva, la parte verde, por supuesto. Al norte está el desierto más grande del mundo. Entonces, los países que viven entre el desierto y la selva son los países de la región subsahariana. Todos esos países donde está Burkina Faso, está Chad, Níger, está Sudán, está Etiopía, sigamos. Bueno, la masa de aire atraviesa el continente y van para allá completico, pasando la selva. O sea que se carga igualito que en Venezuela de humedad, sigamos. Luego viene la parte de la región más húmeda, que es esa, sigamos. Ahí está la masa de aire en el periodo que supuestamente se mueven hacia esa zona. Y fíjense cómo está, y pasa la masa verde del Congo, porque es la cuenca del río Congo, sigamos. Y ahí está Etiopía. Etiopía tiene una montaña que se llama Macizo Eopense, que después vamos a poner donde estaba. Macizo Eopense, altura de 4.000 metros, Gustavo. Y ahí, mira, sigamos. Al otro lado está un desierto, y fíjense lo que pasa. La masa de aire llegan a la cara esa que está ahí y alimentan un río que se llama el río Nilo Azul, que tiene bastante agua y que va para el río Nilo. Y después sigue la masa de aire, pero cuando llega hasta ahí se quedó todo. Son las deportaciones del Congo ya en África. Bueno, la consecuencia, esa imagen es muy dolorosa.
muerte, sufrimiento y todo. Entonces, ¿cuál es la influencia entonces, digamos, de la selva tropical sudamericana en la intensidad? O sea, ese es otro punto que vamos a tocar ahorita. O sea, nosotros estamos a punto de ser la próxima Etiopía si continúa la deforestación amazónica. Lo digo con toda base y tengo todos los elementos que demuestran que eso es así. Vamos entonces ahora al segundo punto, rápidamente. Miren que está ahí, miren el calor del planeta, esa gráfica es reciente. Todo el planeta está caliente en los mares y océanos, pero tremendamente. Entonces dirán, bueno, ¿y entonces qué hacemos con eso? Pues parte del planeta caliente son 70% de la superficie del planeta. Ah, pero existe algo. Así como tiene un tema circulatorio, donde tu sangre va por todo el organismo y va desde la punta del dedo gordo de tu pie hasta la oreja, hasta los lugares muy arriba. Y mira, si tienes 2 metros de altura, ahí va igualito circulando sangre, linfa. Bueno, la madre tierra tiene un sistema de transporte de calor. No se queda en ninguna parte por eso. ¿Por qué? Porque el calor se va moviendo y son masas superficiales que se llaman las corrientes oceánicas. Masas submarinas que están en los océanos y mares y que transportan calor. Las rojas que están ahí son cálidas y las azules son frías. O sea que cuando se ve clarito, es como el motor del carro, pues. El motor del carro es caliente, pero tiene un sistema de circuito de desplazamiento que va por agua por dentro de los tubos y que va directamente al lugar más frío del carro. ¿Cuál es? El radiador. Entonces se enfría y vuelve otra vez al motor. Ese sistema lo tiene la Tierra y ese sistema se llama la cinta transportadora de calor termalino. Incluso todo el calor que sale allá al norte, que va prácticamente por lo que llaman desde el Golfo de México hacia allá, es el que hace que los inviernos en Europa sean más calienticos. Y si no llega ese calor, tampoco hay humedad entonces para que haya lluvia y por lo tanto en el periodo de verano, que son los únicos meses que pueden producir alimentos, no podrán. O sea, esa corriente submarina nos saca el calor a nosotros por aquí, nos lleva para Europa y ellos la necesitan mucho ya en el periodo de invierno. Pero aquí puede ser terrible. Ahí está, mira, ahora, hay una cosa que nosotros hemos descubierto, Gustavo, en Cineco. Hemos trabajado por varios años. La descarga del río Amazonas es fundamental. Porque cuando él pasa por ahí pasa exactamente como está ahí, la corriente submarina que hace eso. O sea, hay una corriente submarina que pasa por la boca del Congo, por la boca del Amazonas y por la boca del Orinoco. Pero ahí en el Amazonas, cuando pasa que el caudal más grande del planeta, porque casi el 22% de los ríos del mundo descargan nada más un solo río, que es el río de 209.000 metros cúbicos, o sea, 209 millones de litros por cada segundo. Imagínate el volumen del Amazonas. Sigamos. Ahí está la corriente, que transporta todo ese calor y se lo lleva, pero ya para allá, para el norte, va para el Atlántico Norte y luego va para el radiador del planeta que es el Polo Norte. Eso permite claramente que la corriente submarina sea como el sistema benefactor del clima del mundo, porque si se queda ese calor en algún lugar, hay un desastre. ¿Qué desastre fue ese? ¿No se acuerdan del 99? Diciembre del 99, 14, 15 y 16 de diciembre. Ese fue el desastre de Vargas. Ustedes miran, bueno, pero ¿por qué tú dices eso? Mira la siguiente gráfica. ¿Qué hay ahí? Una masa de calor rojo. Ese rojito ahí intenso, eso es calor. ¿Y dónde está? Al frente de Venezuela. ¿Quién puede negar esa gráfica? Que fue una gráfica original que se quedó el 16 de diciembre del año 99. Ahí está, eso es un ejemplo típico. ¿Qué pasa entonces? ¿Dónde está la corriente? ¿Por qué no sale ese calor para afuera? ¿Por qué no se fue lejos? Cuando voy a ver la velocidad y el caudal del río Amazonas allá abajo, en el 98 y en el 99. En el 98 apareció un huracán que acabó con todo Centroamérica que se llamó Mitch. Y en el 99, mira lo que pasó. ¿Cuántos murieron ahí? La Cruz Internacional, que yo creo que es un organismo serio, habló de 50.000 muertos. 50.000. Entonces, no, eso es mentira, que para acá. Entonces vino la gente de Record Guinness y se metió para acá, claro, posteriormente a esa fecha. Y empezó a investigar, hacer estadísticas, y llegó a la conclusión de que Venezuela es el campeón mundial de tener el alud con la mayor cantidad de fallecidos, que era 30.000 según ellos. O sea que también es seguimos teniendo, somos campeones de tener el desastre climático más grande que ha tenido América, Venezuela. ¿Y por qué no hicimos cambios? ¿Por qué no empezamos a movernos fuertemente en el tema climático? Es que no nos preocupa eso. Ahí murió mucha gente y mucha gente quedó sin casa. Todavía hay mucha gente que no se ha recuperado de esa tragedia. Sigamos. Ahí está. Ese es un correo electrónico que envió Cineco.
Miren lo que dice allá abajo. O sea que el incremento de calor en el Mar Caribe también traerá sorpresas sobre Venezuela desde el punto de vista climático. Ya están apareciendo lluvias intensas y repentinas en pleno periodo seco, porque eso fue un periodo seco, producto de un cambio en el patrón de humedad y calor del alisio del nordeste. 9 de febrero del... Ajá, 2 años antes de la tragedia. La tragedia fue en diciembre, que no hay tiempo de lluvia. Exactamente, no es tiempo de lluvia. ¿Y cómo llovió? Bueno, entonces la pregunta es, hay un gran cantidad de calor, hay una gran evaporación y las masas de aire iban calientes y húmedas para el continente y chocaban con la serranía litoral que está ahí como si fuera una pared. Y a altura de que van del 0 metro, donde está el mar, hasta los 2.800 metros, que es el pico de Naiguatá. Entonces, sigamos. Ahí está, lo que quiero mostrarles es esto. Esta es la descarga del río Amazonas. Ahí se ha visto cómo la corriente cuando llega por ahí, llega con 11 centímetros por segundo. Y cuando pasa para el otro lado, aumenta 10 veces su velocidad. Claro, en la época en que hay bastante agua ahí de caudal, o sea, en la época del periodo no de estiaje, sino de lluvia. Eso significa en realidad que estamos estudiando cómo influencia eso prácticamente al mundo entero. Estoy hablando de Venezuela. Pero les puedo decir nada más que en el año 22, que era prácticamente una época de verano, no hubo lluvia en Europa. No hubo lluvia en Europa, era una sequía extrema. Es más, alguna parte de Alemania decían, si se ven las piedras abajo, van a ver lo que dice ahí. Abajo tenía unas inscripciones que decían, mire, pues, si ustedes ven estas piedras, porque el fin está cerca, ¿saben? Algo así por el estilo. Eso lo vimos ahí como una cosa curiosa. Y lo cierto está en que no había lluvia y entonces si ellos producen nada más que en esos meses, los otros meses son imposibles poder producir alimentos. Entonces para ellos es grave lo que está pasando. Los inviernos ellos no gastan tanto combustible, especialmente por la corriente submarina que les lleva calorcito. Estoy hablando de Inglaterra, estoy hablando, digamos, de las zonas que están costeras al Atlántico. Estoy hablando de que ellos son los más afectados. Y cuando había ese calor excesivo, esa sequía excesiva en Europa, aquí había lluvia horrible en Estados Unidos y había crisis y muchos estados del sur de Estados Unidos estaban bajo las aguas, inundados. ¿Por qué? Porque el calor se concentró aquí y no siguió para allá. No es que sigue llega hasta el Golfo de México y luego sale del Golfo de México y la isla de Cuba y la península de la Florida y prácticamente sigue hacia el Atlántico Norte. Y el calor se quedó fue aquí. Sigamos. Entonces, bueno, ahí está lo que estamos hablando, la encuesta de la masa de agua, y aquí viene, mire, ¿qué pasó en el 2010? ¿Tú te acuerdas del 2010? 2010 fue una inundación tremenda, y ahí está la masa de calor puesta al frente de Venezuela. Esas son masas de calor, eso lo que hice fue que agarré y las separé, pero ahí está, es la misma. Aquí está la corriente pasando por ahí, pero la corriente estaba débil, y en el 2010 hubo inundaciones por todos lados. Seguimos. Fíjense la masa de calor en el 2010 que estaba prácticamente lloviendo copiosamente en toda la zona de Vargas, la zona, digamos, de esa costa, digamos, falconiana, bueno, todo eso, sigamos. Ahí está prácticamente el 2011. No pasó lo mismo en el 2011. Bueno, cuando yo veo las gráficas del caudal del río Amazonas en esa época, están bajas también. O sea que ello fue producto, digamos, de la baja de caudal del Amazonas y su mínima influencia sobre la corriente más importante que evita que ese calor se concentre al norte de Venezuela. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Y fíjense claramente lo que pasó ahí, sigamos. Es el 2011. Fíjense cómo está la corriente y el calor ahí excesivo. Bueno, ¿qué hizo el comandante Chávez? Al ver tanta gente, digamos, sin vivienda. Señores, hacemos y sacamos la misión Vivienda Venezuela. Y de ahí en adelante comenzó el proceso para construir 1 millón de viviendas o soluciones prácticamente habitacionales, prácticamente de alto calibre, de calidad, como se dice, para la gente que quedaba sin vivienda. Por eso estamos en la 94.5, hoy como programa súper especial con Eduardo Corejo, que nos está explicando toda esa antesala de los desastres climáticos producto pues de la tala y la quema, ¿no? Correcto, sobre todo en el Amazonas, sigamos, rapidito para ver. Entonces miren, yo nunca había visto una gráfica satelital de infrarrojo que todo sea blanco, porque ese sí es el calor excesivo. O sea que la cantidad de calor que estaba allí, descargándose de la humedad, de la lluvia que traía, de la cantidad de agua que traía, evidentemente era muy, pero muy cuantiosa. Sigamos. Ahí se ve prácticamente la gráfica del 2011. Ajá, sigamos. Ok, muchísimas gracias.
Otra cosa muy importante es lo siguiente. ¿Qué es una depresión tropical? ¿Qué es una tormenta tropical y qué es un huracán? Son prácticamente un mecanismo para liberar el calor que se encuentra en la superficie del agua. Eso es. Y finalmente lo hacen, porque todo el calor que está ahí. Entonces, ¿con qué alimentan las depresiones, tormentas y huracanes? El calor del agua. Por eso es que ellos aparecen en ciertas épocas del año. No es todo el año que aparecen ellos. Ellos aparecen en ciertas épocas. Por lo tanto, vamos para allá. Se forma, empieza a aparecer un mecanismo, empieza a haber lluvias en el agua. Eso sí es serio. No es que eso aparece porque vino supuestamente algo que vino llegando, ¿me entiendes? Y toda esa cantidad de cosas que planteamos como si fueran ondas nada más. No, eso tiene que ver con el calor del agua. Entonces hay que analizar el calor del agua, también la dirección de los vientos, su velocidad. Todo eso empieza a suponer todo un proceso que pasa de una depresión, que es una lluvia en el agua, a una tormenta, que es una lluvia más fuerte, hasta caer en un huracán, que es un ciclón completo, dando vueltas en forma circular para sacar hacia arriba el calor que está abajo. Y se retroalimenta, porque aquí tiene un ojo del huracán donde se mete toda la energía también internamente hacia la parte inferior. Una cosa excepcional, pues, de los huracanes. Son como si fueran un organismo vivo. Vamos a seguir para adelante. Los huracanes. Entonces vamos al punto. ¿Qué pasa con los huracanes? Si el huracán se alimenta de agua caliente, entonces ¿a quién sigue los huracanes? ¿Qué trayectoria tienen? Ahí está, miren, esos punticos rojos son puntos donde se producen huracanes. Este es casi 50 años, digamos, viendo todos esos huracanes nacer ahí en el este de Venezuela y parte del norte. O sea, en pocas palabras, pues, las zonas ciclogenéticas. Sigamos. Los vientos van hacia Venezuela. O sea que es seguro que un viento puede ser que lleve también y traiga una importante depresión o tormenta tropical o huracán si nace ahí en esa zona, si se origina en esa zona. Pero después vemos que la corriente, cuando llega ahí, pasa hacia el norte. ¿Y qué hace entonces la corriente submarina, que es una corriente de agua cálida? Que es la que alimenta los huracanes y las depresiones y las tormentas. Entonces fíjense cómo corre exactamente y salva a Venezuela y la desplaza hacia el norte y hacia el oeste, sacando los huracanes, la depresión, la tormenta y los huracanes. Y por eso es que Venezuela nunca tenía problemas de eso. Estando en el Caribe, todas esas islas, nunca, que yo sepa, en mis años de vida aquí en Venezuela, nunca me dijeron a mí, mira, viene la tormenta tal, viene el huracán tal, oye, que está pendiente, tal. No, jamás. ¿Por qué? Porque teníamos esa beatitud, una corriente submarina que prácticamente se desplazaba esas perturbaciones climáticas lejos de Venezuela, hacia el norte y hacia el oeste. Lo llevarían por acá y caería por Cuba, por la isla por Yucatán, por el Golfo, pero aquí en Venezuela no pasaba nada. Y ustedes saben qué es así. Sigamos. Ahí también la tormenta Brett, que sí estaba pasando ya, eso fue ya más reciente, que por cierto pasó poco por Caracas y prácticamente sí, mató como 200 personas. Esa tormenta tropical. Una tormenta tropical porque se acercó al país. Ya estamos viendo cambios. Son estos huracanes que sacó la corriente, la llevó lejos. Pero fíjense, ese huracán que se llama esa, lo sacó lejos de una vez. Ya no hay huracán prácticamente en ese momento de la zona, digamos. Eso, miren todos los huracanes que se producen en Venezuela al norte de 9 grados. Y todos van para el mismo sitio, siguiendo la trayectoria de la corriente. Sigamos. Ningún huracán ha entrado al territorio venezolano. Eso lo decíamos antes. Eso era antes. Sigamos. Aquí se ve prácticamente ya. ¿Se acuerdan cuando Delcy dijo, mire, viene una tormenta tropical, una broma así, para allá, para acá, la vicepresidenta no se peló. Así estaba entrando poco a poco algo, que una depresión tropical, una tormenta, y se instaló. Vamos a seguir rápido. Aquí esto fue el 22 de junio, el 28 de junio del año 2022. Sigamos. Ahí está el inicio ya de la depresión tropical que estaba entrando, y luego entró como tormenta. Sigamos. Ahí está. Y miren todo el tamaño que agarró en el país en la segunda gráfica. Agarró todo el norte completo. Eso fue así. Y es obvio, la corriente submarina está realmente, digamos, haciendo un papel fundamental para alejarnos eso de ahí. Y miren dónde pasó eso, al norte exactamente. Sigamos. Luego vino prácticamente el huracán Vero, el año pasado en julio. ¿Y cuántos damnificados dejó en Cumanacó? Nada más por pasar un poquitico, por un pedacito que se metió un poquito a Venezuela, 30.000 damnificados. Que a propósito de Alexis también se le dio un brazo por ahí, una mano, o sea, algo así por el estilo. Y bueno, fue terrible, 30.000 damnificados.
sigamos. El parte del huracán y tal. Mire, nadie cree esto porque no lo había visto. Usted ve la escena satelital, usted dirá, bueno, pues es el huracán, sí, es el huracán Julia, que se creó al norte de lo que es el Mar Caribe, o sea, en el norte del Mar Caribe colombiano, y entonces va fuertemente para Centroamérica. Pero usted ven aquí este puntivo blanco que está aquí, exacto, donde lo bótalo ahí, ese tejería. Y hay una masa increíble de agua en ese sitio. Esa estructura es una estructura convectiva que jala para allá, porque ahí se encuentran masas de aire que van ascendiendo, y entonces al dejar un vacío, ella jala humedad y viento, o viento cargado de humedad. Por lo tanto, ese problema que hubo aquí, yo estaba en esa zona un día antes, y me vine prácticamente en realidad el día 7, y prácticamente en realidad las lluvias fueron fuertes. Ahí un día antes, duró lloviendo desde el mediodía de ese día hasta la tarde del otro día. Todo eso suelo estaba hiper húmedo. Estoy hablando, digamos, en la zona, digamos, donde está en San Pedro, pero eso que está ahí es entre Maracay y Aragua, porque la fila que está arriba se llama la fila de Terepaima, por eso se llama así. Y esa fila es igual, que se llama igual que esta que está aquí. Prácticamente en realidad, ahí esa zona, que es la cuenca altera que va a los patos, está completamente intervenida. La zona será de la selva, tropical húmeda, bueno, ahí está, vamos para allá, rapidito, tropical esto. Mira la deforestación es fuerte. Por cierto, mira, ahí salió un valor de cuando Dilma salió, entró prácticamente un tipo que se llama Temer, y yo creo que temerle, porque ese tipo fue el que acabó la selva, que llevó a 3.400.000 hectáreas. En medio año, sigamos. Mira, esto es de la selva, está quemándose la selva, sigamos. Mira, están destruyendo la selva a una velocidad impresionante, sigamos. La selva está quemándose, la velocidad en que eso ocurre es enorme, y la mayor parte del humo ha llegado a ciudades como Sao Paulo de día, como a las 2 de la tarde, y lo puso de noche. Llegó la noche primero que todos los días, como si fuera un fenómeno extraño. Ahí son gráficas anteriores, cómo se ha destruido la selva, cómo se va acabando, cómo ha intervenido la selva en Brasil y las diferentes formas en que lo hacen. Estos son prácticamente, fíjense, los valores verdes son lo que supuestamente es lo que se espera que ocurra. No, mentira, se superaron mucho más que lo que están atrás, que son muy claro. Ahí está la destrucción ecológica, un valor muy alto que habla de un porcentaje muy alto de la selva en cuanto a área. Lo que se dio en la Amazonía en el 2020, que la porcentaje era de un loco que era Bolsonaro, que prácticamente era la persona que estaba acabando con todo. Ese fue un año seco para Venezuela, fue fuerte. Las quemas continuaron, ahora hay una degradación de los bosques, se están acabando por sí mismos porque se desecan muy rápido debido a que han hecho huecos en la selva, y la destrucción ecológica habla de una autodegradación de la propia selva, o sea que no tienen mucho chance. Esos son los lugares que están haciendo para hacer cuestiones agrícolas, están acabando totalmente la selva, porque ellos dicen que mientras más rápido la acaban mejor, porque así no tienen la preocupación de que nadie quiere tomar ese territorio que es brasileño, y van a construir nuevos sistemas. Entonces, bueno, ahí va, digamos, de una rata de floración muy alta, pero me parece decir que casi 2 hectáreas por minuto, 2 hectáreas y media por cada minuto que pasaba, se estaba acabando la selva. Pero bueno, y la fuerza de los ambientalistas y ecologistas a nivel nacional e internacional no ha logrado parar esto, creado conciencia. Honestamente hablando, los países no tienen interés en todo esto que está pasando. No, pero es que los países que están acabando la selva tienen 2 emisiones, la de los carros que ellos utilizan y los equipos de agua que ellos utilizan en el turismo, porque son desarrollados, pero también en la deforestación. La deforestación manda, en el año 2007 hubo una cumbre, la COP13, y en la COP13 dijeron, la deforestación envía a la atmósfera 21% de las emisiones, la quinta parte. Y entonces estaban 2 países más que estaban por encima de 20, Estados Unidos y China. O sea, había China, Estados Unidos, y la deforestación era la causa principal de las emisiones para ese año. ¿Puedes describir para el público qué significa esa sigla de los organismos internacionales? ¿Cuál? La Organización Internacional de Ambiente. Bueno, en realidad no hay organizaciones internacionales, sino que hay organizaciones, digamos, que se han creado, BBF, que es la World Fund, que están de otros grupos ahí, pero en realidad los movimientos ecológicos, en realidad a nivel climático, están trabajando todos activamente cuando vienen a esta conferencia, pero no hay una organización internacional que los agrupe a todos. Pero en este momento pienso yo que en la COP30 podemos hacer un esfuerzo. ¿Qué es la COP30? La que viene. Esa es la propuesta final que vamos a hacer. Vamos a pasar para terminar esto ya,
para poder hablar de las propuestas. Bueno, sí, quemándose la selva, impacto climático del registro histórico. Entonces vamos a hablar de eso, pues, de lo que pasó en el 2010, ya sigamos. El 22. Se fue cuando dice Delcy. Las propuestas ahora bien, ahora vamos a ir lo siguiente, concreto. La Conferencia Mundial del Clima ya no tiene ahora un elemento para decir a los demás, mire, tiene que ponerse de acuerdo para que no pasemos esta cifra. Ya la pasamos. Si era para el 2030, ahora ya está en el 2030 y 2050, porque también 2032 y 2050. Mi pregunta ahora es lo siguiente, ¿ahora qué vamos a hacer? O sea, ¿qué le vamos a plantear nosotros ahí en la conferencia? Vamos a hablar de otra cifra mucho más alta. Mentira, ya llegamos al llegadero. Ahora bien, ¿qué va a pasar entonces de aquí para allá? Que nunca han estudiado los modelos bioclimáticos. Yo te he hablado de la importancia del Amazonas en regular el clima de un sistema de circulación que todo el mundo lo conoce, pero nadie sabe cómo opera y cómo se relaciona con el Amazonas. Del mundo. Te he hablado a nivel planetario. Esto no es a nivel local. Cuando se quedó la masa de calor frente a Venezuela, vino Vargas. Y han entrado los huracanes y todas las cosas que yo expliqué acá. Pero lo importante es que este es un sistema que favorece a todo el mundo. Estoy diciéndote que prácticamente en realidad es posible que venga hasta en el futuro una posible glaciación fuerte en algunas zonas del norte, pero grandes precipitaciones y desastres climáticos como lo que estamos viendo. Estoy hablando de hiperconcentraciones de calor en los mares y océanos del mundo, originando grandes problemas de precipitaciones de alto nivel. Entonces estamos como entre lo máximo, las inundaciones al máximo y la sequía extrema al otro. Entonces, yo lo que quiero decir con esto es que Brasil está ahí, lo tenemos ahí, es la COP30, es la COP que nos toca ir, y el país es un país vecino. Y nosotros pertenecemos a un tratado de cooperación amazónica que incluye a Brasil junto con 8 países más y entre esos el nuestro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quedarnos callados. No vamos allá a decir claramente que no han utilizado los modelos bioclimáticos como para tomar en cuenta que el Amazonas sí es algo que es preocupante. ¿Por qué dejamos que se destruyera el Congo? Si el Congo también tiene influencia. Es la primera influencia que tiene sobre la corriente. El último tramo de la corriente se llama el Amok y está en la zona atlántica. O sea, pasa del sur a norte del mundo por el Atlántico. Y precisamente al pasar por el Atlántico, ella va bordeando los continentes y pasando por la boca de esos ríos. Lo importante para nosotros en este momento es hacer un movimiento sólido en Venezuela, que busque realmente que podamos nosotros detener la deforestación de la selva ya. Nosotros le planteamos a ellos ya en una reunión que hubo también en Belén do Pará, porque ahí es donde va a ser la reunión del clima con la COP30, antes, hace unos 2 años atrás, y Lula dijo, no, lo vamos a dejar para el 2030. Nosotros llegamos con el planteamiento para que lo hiciéramos ya, que la OCDE se pusiera de acuerdo, porque los países que están siendo afectados o que van a ser afectados directamente son todos los que están en la región colindante, incluyendo, digamos, precisamente los 8 países de la Tratado de Cooperación Amazónica. Entonces, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica tendrá como claridad esto, porque hay que mandar a Brasil, porque firmamos el convenio especialmente en Brasilia, en el año 78. Conclusión, pues, tenemos que salir todos los venezolanos a defender la vida, y la única forma es que vayamos con una fuerte delegación a Brasil a plantear un no rotundo a la deforestación de la selva tropical amazónica. No, y que hay un tema importante, que esta es la única constitución latinoamericana que defiende el tema ambiente, que está articulado. Fue la primera del mundo que sacó los derechos ambientales. No había otra en el planeta. Nosotros somos personas que hemos sacado siempre cosas para afuera. Ahí está, y tenemos todos los días, bueno, ¿y cómo hacen ustedes a proteger la selva? Bueno, porque tenemos el parque nacional más grande del mundo sobre selva. ¿O es que no sabían? No lo saben porque no lo han publicado, pero tenemos el parque nacional de mayor dimensión del planeta en Venezuela, en selva tropical, me refiero, en ese bioma tan importante. No lo tiene más nadie. El que está más cerca le llega por la mitad en cuanto al área. Entonces, la idea es decir claramente que nosotros sí tenemos moral para hacer esto. Lo que tenemos que parar algunas cosas que se han hecho subterfugiamente, pero no tenemos que enfrentar la destrucción de la selva diciendo nosotros sí protegemos la selva. Por eso le estamos dando orden jurídico al Esequibo, a la huella del Esequibo, que es importante, porque ahí Brasil está atravesando una carretera que va hacia el mar. Sí, Brasil está cuadrado con la deforestación no solamente en su territorio, sino que está también dueño del Esequibo. Escúchenme una cosa, Brasil tiene un país que hay que enfrentarlo ya. Para poder defender la vida del planeta, porque él tiene nada más y nada menos que su territorio, el corazón de la madre tierra. Es como un bombeo. Lo que hace básicamente ese corazón es bombear todo el sistema circulatorio que rige, controla el clima planetario. Entonces, bueno, listo. Bueno,
Leobardo, nos dejaste con muchas preguntas. Yo creo que este es un programa que tenemos que volver por tema de reeducación. Me mandan por teléfono. Vamos a seguir en unas futuras entregas de este tipo de programas porque en vista de que va a esa cumbre, yo creo que Venezuela tiene elementos suficientes para discutir y fijar posición, no solamente en defensa de Venezuela, sino del mundo. Porque por aquí el Amazonas pues le da vida al mundo con todo ese trayecto histórico que tuvo un arrastre de las cuencas marinas, submarinas y cómo afecta al clima el Amazonas. Entonces Brasil se ha convertido no solamente en un enemigo del territorio, sino un amigo del mundo. El enemigo del mundo. Correcto, eso hay que decirlo, con todos los países. Sí. Bueno, despedimos este programa Descifrando la Verdad, con un programa súper especial con Leobardo, el doctor Leobardo Curero, desde acá de Onda del Cercado 94.5, la cerca de ella.